Detrás del brillo de la fama y la ovación del público, varias de las estrellas más grandes de la televisión hispana libraron batallas difíciles en completo silencio. Enfermedades que se ocultaron del ojo público, carreras destruidas de la noche a la mañana y decisiones que, hasta el día de hoy, siguen generando preguntas sin respuesta. Algunos prefirieron callar y llevarse el secreto a la tumba. Otros continuaron sonriendo ante las pantallas mientras la tragedia se los devoraba por dentro. Estas son las impactantes historias de 12 figuras de Univisión cuyas partidas dejaron un vacío imposible de llenar. Nuestro recorrido empieza con alguien que convirtió la astrología en un espectáculo y su despedida diaria en una frase que millones todavía recuerdan. Walter Mercado no fue solo el astrólogo más famoso de la televisión hispana. Fue un fenómeno cultural que logró que millones esperaran para conocer lo que los astros tenían preparado. Sus capas deslumbrantes, sus anillos y aquel inolvidable mucho amor hicieron que su presencia fuera imposible de confundir. Pero sus primeros pasos estuvieron lejos de las predicciones. En Puerto Rico, destacó como bailarín, actor de teatro y de telenovelas, hasta que un productor le pidió improvisar ante las cámaras hablando sobre astrología. La reacción del público fue inmediata. Aquel momento inesperado definió su carrera y años después lo llevó a Univisión, donde permaneció cerca de 15 años en Primer Impacto. Cuando parecía tenerlo todo, un contrato cambió su historia. Walter firmó un acuerdo con su representante, Bill Bakula, sin comprender que cedía los derechos sobre su nombre, su imagen y buena parte de su trabajo. Recuperarlos le tomó una batalla judicial de 6 años. Durante ese tiempo tuvo que presentarse como Shanti Ananda y fue desapareciendo de la televisión. Finalmente recuperó su nombre, pero nunca volvió a tener la presencia de antes. Walter Mercado murió el 2 de noviembre de 2019 en Puerto Rico, debido a una insuficiencia renal. Tenía 87 años. Sin embargo, su imagen y aquella despedida cargada de amor continúan vivas en la cultura popular. Y si Walter convirtió las estrellas en espectáculo, el siguiente personaje hizo algo parecido con el humor más atrevido de la televisión mexicana. Ese humor tenía nombre y apellido: Alfonso Zayas. Cuando llegó a Univisión, ya era uno de los símbolos de la comedia mexicana. Su dominio del albur, el doble sentido y la picardía lo convirtió en el rostro más reconocible del cine de ficheras, un género despreciado por muchos críticos, pero capaz de llenar las salas durante años. Lo curioso es que Alfonso nunca planeó ser actor. Comenzó detrás de cámaras en Televicentro, como asistente y después como floor manager. Allí conoció a figuras como Chespirito, Chabelo y Mauricio Garcés, con quienes comenzó a realizar apariciones. Su talento terminó imponiéndose. La criada bien criada lo acercó al gran público y más tarde su humor sin filtros lo convirtió en protagonista de más de 100 películas. En 1999 comenzó una etapa dentro de Sábado Gigante. Durante 16 años viajó a Miami para grabar sus sketches junto a Don Francisco. Su presencia ayudó al programa a conectar con el público mexicano y le permitió mostrar una versión más familiar de su comedia, sin perder la personalidad que lo había hecho famoso. Alfonso Zayas murió en Ciudad de México el 8 de julio de 2021, apenas 8 días después de cumplir 80 años. Aunque algunos medios hablaron de un paro respiratorio, su familia no reveló la causa y pidió una despedida privada. De un hombre que conquistó Univisión con la picardía, pasamos a una mujer cuyo personaje llegó a ser tan famoso que terminó eclipsando su verdadero nombre. Alina María Hernández, mejor conocida por muchos de nosotros como Cachita. Su carisma, sus ocurrencias y aquellas entradas en las que terminaba en el suelo la convirtieron en un personaje inolvidable de El Gordo y la Flaca. Sin embargo, detrás de las risas había una mujer que estaba abriendo camino en la televisión hispana. Alina llegó al programa en el año 2000 para sustituir temporalmente a Lili Estefan durante su licencia de maternidad. Lo que parecía una participación breve, tuvo una respuesta tan positiva que terminó quedándose durante casi una década. Su espontaneidad y la química que desarrolló con Raúl de Molina hicieron que se ganara el cariño del público. Cachita participó en sketches, parodió a las celebridades en alfombras rojas y llevó su humor a eventos de Univisión. Pero su presencia significaba mucho más. Fue una de las primeras mujeres transgénero latinas en formar parte habitual de un programa de alcance nacional, cuando hablar públicamente sobre identidad de género provocaba rechazo y prejuicios. Después de alejarse de las cámaras, se mudó a Asheville, Carolina del Norte. Allí dejó la comedia para trabajar en una clínica de salud, ayudando a personas latinas, transgénero y homosexuales. Alina falleció el 7 de octubre de 2016 en Asheville, a los 44 años. Algunos reportes atribuyeron su muerte a causas naturales, aunque nunca se ofrecieron mayores detalles.
Si Cachita rompió barreras desde el entretenimiento, el siguiente rostro conquistó al público narrando una pasión completamente distinta: el fútbol. Paco Villa fue una de las voces más reconocidas del fútbol en la televisión hispana. Con un estilo apasionado, directo y lleno de emoción, logró que cada gol pareciera más grande y que millones de aficionados sintieran el partido como si estuvieran dentro del estadio. Su amor por Cruz Azul también era conocido. Nunca ocultó la conexión especial que tenía con el equipo de sus amores. Su camino comenzó en 1995, cuando ingresó a Televisa Radio, realizando reportes desde la cancha. Poco a poco, se ganó un lugar frente al micrófono hasta convertirse en una figura fundamental de Televisa Univisión y Televisa Univisión Deportes Network. A lo largo de casi 3 décadas, narró 7 Copas del Mundo, 6 Juegos Olímpicos y varias finales de la Champions League, pero durante el Mundial de Qatar 2022 recibió una noticia que cambió su vida. En un hospital de Doha le diagnosticaron un cáncer agresivo y avanzado. Meses después, Paco decidió hacerlo público y contó que ya había recibido 10 sesiones de quimioterapia. Aún en medio del tratamiento, mantuvo una actitud esperanzadora y continuó trabajando siempre que su salud se lo permitió. Paco falleció el 1 de mayo de 2024, a los 54 años. Su muerte provocó una enorme tristeza entre compañeros, futbolistas y aficionados que habían crecido escuchando sus narraciones. Su legado permanece en cada partido inolvidable que convirtió en una historia. Antes de continuar, cuéntanos cuál de estas 4 figuras recuerdas con más cariño. Seguimos con una periodista de Univisión cuya batalla ocurrió fuera de cámaras. Esa periodista fue Edna Schmidt, una de las figuras más respetadas de Noticias Univisión. Frente a las cámaras proyectaba seguridad, elegancia y una credibilidad que la llevó a ocupar uno de los lugares más importantes de la cadena. Sin embargo, detrás de aquella imagen impecable, crecía una batalla que durante mucho tiempo consiguió ocultar. Edna comenzó en Univisión Chicago en 1995 y durante 6 años fue la presentadora principal del noticiero. Más tarde pasó a la cadena nacional como corresponsal y terminó conduciendo el noticiero de fin de semana desde Miami. Incluso cubrió acontecimientos como los atentados del 11 de septiembre. Su ascenso parecía no tener límites, pero varias pérdidas personales, entre ellas la muerte de su prometido, afectaron profundamente su salud emocional. Edna comenzó a refugiarse en el alcohol y durante años creyó que nadie lo notaba. La adicción terminó costándole su trabajo en Univisión y tiempo después también la alejó de Telemundo. En 2014 decidió hablar públicamente sobre su alcoholismo. No buscaba justificar lo ocurrido, sino ayudar a otras mujeres a reconocer la enfermedad y pedir ayuda. Confesó que había sufrido en silencio, pero también que estaba aprendiendo a vivir un día a la vez. Edna Schmidt falleció el 24 de junio de 2021 en Puerto Rico, a los 51 años. La causa nunca fue anunciada oficialmente. Un antiguo compañero señaló que habría sufrido una caída, pero esa versión no llegó a confirmarse. Tras una historia marcada por la seriedad de los noticieros, cambiamos de tono para recordar a un hombre que convirtió el humor en su sello dentro de Sábado Gigante. Ese hombre fue Armando Navarrete, aunque millones apenas conocían su verdadero nombre. Para el público era Mandolino, el personaje irreverente que aparecía en Sábado Gigante, dispuesto a interrumpir a Don Francisco, contradecirlo y convertir cualquier momento serio en una rutina inesperada. Antes de dedicarse a la comedia, Armando había sido cantante del grupo chileno Los Flamingos. Cuando llegó a la televisión, se inspiró en la dinámica de Dean Martin y Jerry Lewis para crear un personaje que funcionara como contrapunto del conductor. Su nombre surgió mediante un concurso, Mandolino, porque tenía tanta cuerda como el instrumento musical. La fórmula resultó. Durante casi 3 décadas, ambos formaron una de las duplas más recordadas de la televisión hispana. Mandolino también acompañó al programa cuando comenzó a producirse desde Miami para Univisión en 1986. Sus interrupciones, sus respuestas rápidas y la facilidad con la que desafiaba al hombre más poderoso del estudio terminaron convirtiéndolo en una figura indispensable. Sin embargo, en 1991, aquella relación se rompió. Se habló de una fuerte discusión, aunque los dos negaron públicamente que hubiera ocurrido de esa manera. Mandolino salió del programa, trabajó brevemente en Telemundo y atravesó una etapa difícil en la que llegó a repartir periódicos para mantenerse. Se radicó en Honduras, donde condujo La Hora de Mandolino. Falleció de un infarto en Tegucigalpa el 15 de marzo de 2014, 2 semanas después de cumplir 80 años.
Nuestro recorrido nos lleva a una mujer cuya presencia silenciosa se convirtió en una de las imágenes más queridas de la televisión. Martika, la del café. Martika no era actriz, periodista ni conductora. Llegó a Univisión para trabajar detrás de cámaras, pero terminó logrando algo que muchas celebridades nunca consiguen: que el público sintiera que la conocía de toda la vida. Su nombre completo era Marta Martín Ruiz. Se incorporó a la cadena durante el verano de 1989 para trabajar en TV Mujer, un segmento del programa del chef Pepín. Su simpatía llamó la atención de María López, productora de El Gordo y la Flaca, quien decidió invitarla frente a las cámaras. Aunque la propuesta le causó temor, su naturalidad conquistó rápidamente a los espectadores. Martika no necesitaba interpretar ningún personaje. La mujer sonriente que llevaba el café y aparecía en los sketches era la misma que saludaba cada mañana a empleados, invitados y artistas en los pasillos de Univisión. Su sencillez terminó convirtiéndola en una parte esencial del programa. Celebridades que visitaban el estudio se detenían para abrazarla y el público la sentía como alguien de la familia. Después de casi 30 años en la cadena, se jubiló el 28 de junio de 2018 y recibió una emotiva despedida. En enero del 2021 contrajo COVID y fue hospitalizada en Miami. Su estado se complicó debido a problemas respiratorios y falleció el 27 de febrero, a los 80 años. Su historia demostró que en televisión no siempre se necesita un gran papel para dejar un recuerdo imborrable. De una mujer que se ganó el cariño sin buscar las cámaras, pasamos a una periodista que parecía destinada a brillar en ellas, hasta que una enfermedad cambió por completo su historia. Esa periodista fue Patricia Fuenmayor. Su historia comenzó entre certámenes de belleza, pero terminó marcada por una batalla que casi nadie conoció. Fue finalista de Miss Venezuela 1997 y ganó Miss Sudamérica en 1998. Pero detrás de las pasarelas había una mujer decidida a ser periodista. Estudió comunicación social y su carrera la llevó a Nueva York. Su llegada a Univisión tampoco fue inmediata. Rechazada en su primer intento, emprendió el regreso llorando, creyendo que esa puerta se había cerrado. Un año después recibió una llamada para el casting de Edición Digital Nueva York. Esta oportunidad le permitió entrar a la cadena y con el tiempo convertirse en corresponsal de Despierta América. Pero cuando parecía haber alcanzado su sueño, comenzó la etapa más difícil de su vida. Distintos medios informaron que Patricia padecía un agresivo cáncer de mama, que mantuvo en secreto. Durante meses guardó silencio sobre su diagnóstico y muchos compañeros desconocían la gravedad de su estado. Su última publicación en Instagram apareció el día de San Valentín de 2025. Después dejó de publicar, sin explicar lo que estaba viviendo. La madrugada del 9 de junio, Patricia falleció en Nueva York. La noticia causó conmoción en Despierta América, donde sus compañeros la despidieron con visible dolor. Detrás de la presentadora sonriente había una lucha silenciosa que el público solo conoció cuando ya era demasiado tarde. De una periodista que convirtió un rechazo en su gran oportunidad, pasamos a un reportero recordado por sus investigaciones. Raúl Benoit no se limitaba a contar las noticias, se adentraba en historias que podían costarle la vida. Vinculado a Univisión desde 1987, concentró sus investigaciones en el narcotráfico, la corrupción y el conflicto armado colombiano. Sus reportajes le provocaron amenazas, atentados y, según distintos medios, incluso un secuestro ordenado por Pablo Escobar. En 2001 tuvo que abandonar Colombia, pero desde Estados Unidos continuó investigando para Aquí y Ahora. Después de sobrevivir a tantas amenazas, el golpe que terminó apartándolo de su carrera no llegó de sus enemigos, sino de su propio cuerpo. El 2 de marzo de 2015 sufrió un accidente cerebrovascular hemorrágico que lo dejó sin poder hablar ni comprender lo que ocurría. Una rehabilitación le permitió recuperarse parcialmente, pero nunca pudo volver al periodismo como antes. Más adelante padeció COVID-19 y fue diagnosticado con Parkinson. Conforme la enfermedad avanzaba, su movilidad y calidad de vida fueron deteriorándose. En su último mensaje, pidió a sus seguidores que cuidaran su salud y aprendieran a vivir con más calma. 6 meses antes de morir, Raúl decidió solicitar la eutanasia. Sus hijos intentaron hacerlo cambiar de opinión, pero él se mantuvo firme. Falleció en Cali el 30 de enero de 2026, a los 65 años, acompañado por su familia. Su hija Carolina reveló que perder el periodismo le había hecho difícil encontrar un propósito. Después de desafiar durante décadas a quienes intentaron silenciarlo, Raúl terminó defendiendo el derecho a decidir cómo cerrar su propia historia. La decisión de Raúl dejó una pregunta difícil. ¿Crees que una persona debe poder elegir una muerte digna cuando vive un deterioro irreversible? Te leemos en los comentarios.
Y tras una historia que llevó el debate más allá de las cámaras, llegamos a Rafael Pineda, una de las voces más respetadas del noticiero de Univisión. Durante más de 4 décadas, su voz acompañó a miles de familias hispanas en Nueva York. Pineda no solo leía las noticias. Para muchos inmigrantes era quien explicaba en su idioma lo que ocurría en su nuevo país. Nació en Cuba en 1937 y emigró a Estados Unidos antes de cumplir 20 años. Comenzó en la televisión en español en 1968 y en 1972 ocupó el escritorio principal de Univisión 41. En una época con pocos rostros latinos frente a las cámaras, su presencia le dio voz y credibilidad a toda una comunidad. Fue además uno de los primeros presentadores hispanos en entrevistar a un presidente de Estados Unidos. Pero la cobertura de los atentados del 11 de septiembre lo marcó especialmente. Un año después narró Tributo al Valor, un homenaje que recordó por su nombre a las víctimas y contó las historias de sus familias. Cuando se retiró en 2013, llevaba más de 42 años presentando noticias y tenía el récord de mayor permanencia entre los conductores de la televisión neoyorquina. En su despedida, afirmó que, si pudiera vivir nuevamente, repetiría su historia exactamente igual. Rafael Pineda falleció el 25 de enero de 2026 en Florida, a los 88 años. Algunos medios atribuyeron su muerte a causas naturales relacionadas con su edad, aunque no se publicó un parte médico. Habían pasado 13 años desde su retiro, pero los televidentes todavía preguntaban por aquella voz que durante décadas sintieron como parte de su familia. De aquella voz que acompañó a Nueva York durante más de 4 décadas, pasamos a Enrique Gratas, un periodista que hizo de la denuncia y la investigación su sello personal. Para él, la última hora no marcaba el final de las noticias, sino el comienzo de la investigación. Nacido en Argentina, inició su carrera en la radio en 1966 y llegó a Estados Unidos 5 años después. En 1990 alcanzó reconocimiento al ponerse al frente de Ocurrió Así, uno de los primeros programas diarios de investigación de la televisión hispana. Su tono directo y su manera de abordar crímenes, corrupción e injusticias lo volvieron inconfundible. En 1999 llegó a Univisión para lanzar Última Hora. Durante una década, cerró la jornada con reportajes, entrevistas y denuncias que iban más allá del titular. Entre sus conversaciones más recordadas estuvo la que realizó desde prisión a Yolanda Saldívar, condenada por el asesinato de Selena. Más tarde continuó trabajando en Estrella TV, incluso cuando su salud comenzó a deteriorarse. El 22 de septiembre de 2015 tuvo que alejarse de las cámaras. Sin revelar todos los detalles, contó que enfrentaba una enfermedad dolorosa y pidió a la audiencia que rezara por él. Aún así, aseguró que regresaría pronto. Ese regreso nunca ocurrió. Enrique padecía cáncer y falleció el 8 de octubre en el Centro Médico Saint Joseph de Burbank, apenas 16 días después de abandonar el noticiero. Había trabajado hasta que su cuerpo ya no se lo permitió y ni siquiera preparó una despedida definitiva. El periodista, que durante años cerró cada edición, dejó la suya abierta, convencido hasta el final de que volvería frente a las cámaras. Y después de un periodista que convirtió la última hora en una cita obligada, llegamos a Johnny Canales, el hombre que abrió un escenario para quienes todavía esperaban su gran oportunidad. Su frase era breve, pero podía cambiar una carrera. You got it, take it away. Cuando Johnny Canales la pronunciaba, un artista sabía que acababa de recibir una oportunidad ante millones de espectadores. Nació en México en 1942, creció en el sur de Texas y después de servir en el ejército, trabajó como cantante y locutor. En 1983, estrenó The Johnny Canales Show en Corpus Christi. 5 años después, Univisión llevó el programa a una audiencia internacional y lo mantuvo en pantalla hasta 1996. Aquel escenario se convirtió en una vitrina decisiva para la música tejana y regional mexicana. Johnny presentaba figuras consagradas, pero también apostaba por jóvenes que buscaban abrirse camino. El caso más recordado fue Selena Quintanilla, quien apareció en su programa cuando tenía 13 años. También llevó a Selena y los Dinos a sus primeros conciertos en México. Detrás de su energía y sus bromas, sus últimos años estuvieron marcados por problemas de salud. En 2008 sufrió un accidente cerebrovascular y atravesó una operación del corazón, seguida de una larga rehabilitación. Aunque intentó regresar a la televisión, nunca recuperó el ritmo de antes. Johnny Canales falleció el 12 de junio de 2024 en Corpus Christi. Su familia no reveló una causa oficial, aunque semanas antes confirmó que estaba delicado. Si quieres seguir descubriendo historias que quizás no conocías, haz clic en el video que YouTube te recomienda ahora en pantalla. Nos vemos allí. Esto fue el Pug Stalker.